Hola, profe, buenas tardes. ¿Cuándo era la PEP? Give Coordinates Progress, el 25, señor. Viernes Muchas 25, gracias. San Guillermo, día más probable. ¿Qué es lo que iba a contar yo? Ya, hasta el momento entonces hemos ido avanzando junto con el mineral en los procesos que deben ser impuestos. Hasta me voy a mostrar, pese a lo feo que ando. Ahí estoy yo. Estoy muy puro, muy blanco, muy, no sé. Ya, ¿qué es lo que les estaba contando yo? Que hemos ido avanzando conforme vamos moviendo el mineral hacia los procesos siguientes. Entonces, hemos conversado desde el inicio de los 4.600 millones de años atrás, todo calientito, hasta del orden de los 4.000 millones, ya abiertamente se formaron costritas, se empezaron a formar continentes, empezaron a, a recibir oleadas de meteoritos o cometas con hielo que hicieron nuestra preciosa Tierra. Muchos de esos cometas y asteroides también, y meteoritos, como los estamos tratando de hoy día, darnos cuenta de que son elementos puros, ¿ya? Hay viejos que han encontrado de la radiación de respuesta de la luz de un asteroide que pueden ser ricos en platino, en oro. Entonces, muchos de esos materiales que no los produce el estallido de una estrella similar a nuestro Sol, sino que tienen que haber sido de supernova muy, muy, muy poderosa. Llegó el oro, llegaron todo ese tipo de cosas que debemos tener tanto nosotros como el vecindario, por ejemplo Marte. Maravilloso, maravilloso. Me fascina leer acerca de ese tipo de cosas. ¿Ya? La minería espacial va a ser una realidad, para los hijos o nietos de ustedes, de seguro, de seguro. ¿Ya? Muy probablemente para ustedes o sus hijos van a poder estar haciendo algún proyecto de geología en la luna o cosas por el estilo. Imagínense, y eso está así, a la velocidad que vamos, así de rápido. Así que, por favor, no dejen de estar al día en esta maravillosa carrera que ustedes tienen, porque es, pero maravillosa, tal como está cambiando todo el área de comunicaciones electrónicas, también nuestra área está cambiando y está siendo cada día más posible de tener novedades espectaculares, novedades espectaculares. Entonces, después de eso, nos dimos cuenta de que estaba en la clasificación de minerales, de roca, lo pudimos balancear, darnos cuenta de que había, en el caso de los minerales, dosificaciones de elementos claras que daban origen a un mineral. Un mineral tenía fórmula química, yo la conozco, me permite balancearlas, me permiten saber entonces si yo conozco ese mineral, la ocurrencia de ese mineral, hablamos de la metalogénesis, hablamos de la ocurrencia de ese mineral y finalmente entonces decimos, ok, vamos a tratar de explotarlo. Pero para poder explotarlos voy a tener que llegar a un tema de tener diferenciaciones entre el mineral y la roca que lo acompaña. Entonces, para poder sentir esas diferenciaciones voy a tener que tratar de aislar unos y otros, mineral y no mineral, de modo de poder ejercer esas diferencias. Maravillosamente, sí, hoy día grandemente lo podemos hacer. La palabra mágica de eso se llama recuperación, que quiere decir yo tengo el mineral, la mena, mejor dicho, la puedo llevar a un tamaño tal de que sometido a un proceso, el que sea, yo puedo diferenciar entonces de lo que es mineral de lo que no es mineral.
Pero para eso tengo que llevar esa mena a un tamaño tal en que sea factible de que yo sienta distintos comportamientos. Y para eso entonces está la reducción de tamaño. La reducción de tamaño es el proceso más caro que hasta el momento tenemos. Más caro que hasta el momento tenemos, el poder llevar a un tamaño en que yo pueda diferenciar, ya esta cuestión está más cargadito al mineral y esto está más cargadito a la roca, a una parte no económicamente atractiva. También contamos de que en este plan de diferenciación de tamaño, yo he encontrado diferentes procesos. Uno voy a llamar lo que son reducción gruesa de tamaño o trituración, o chancado, y otro reducción fina de tamaño, que lo voy a llamar molienda. En el plan de molienda también nuevamente tengo molienda primaria, molienda secundaria, molienda de finos o de concentrados, de modo tal de que a los distintos rangos de reducción que tengo que hacer para pagar menos, porque imagínense la cantidad de energía que debería gastar para pasar 200.000 toneladas por día de una mena, pasar esas 200.000 toneladas al rango de un 80%, 27 micrones. 27 micrones. Entonces, esa cantidad de energía es exponencialmente mucho más grande que pasar 200.000 toneladas, las mismas 200.000, solamente a aproximadamente un 70 o 65% bajo 200 micrones. 200 micrones contra 27 micrones, 10 veces menos en el caso más chico, y la misma cantidad de material significan cantidades de energía impagables. No podría hacer ese proceso. Por lo tanto, yo prefiero llevar a un tamaño tal que me permita hacer una concentración Raffer o global o basta escrito con B larga, ¿sí? Que quiere decir no precisa, no súper limpia, pero sí que me dé una recuperación del rango sobre 80, 84, 87% de recuperación del material. Con esa recuperación yo me sentiría aceptablemente pagado, de modo tal que después con ese concentrado ahora me permitiría seguir un proceso nuevamente de molienda aún más fina y que pudiera entonces separar más claramente en tamaños finos, eso sí ahora, mineral y roquita molida finamente. O distintos tipos de minerales, por ejemplo, poder separar y aquí decir entonces, mira, en la etapa de flotación primaria logré separar sulfuros de cobre y molibdeno que estaban juntos, no importa, los floté los dos. Pero después en etapa siguiente yo necesité separar el sulfuro de cobre del sulfuro de molibdeno porque van a destinos distintos. Entonces, sí quiero tener el sulfuro de cobre para hacer procesos del que sea, obtener el cobre metálico. Y por otro lado, también quiero tener entonces los sulfuros de molibdeno, también separados, los cuales los quiero tener lo más puro posible, para obtener entonces después, llevar a procesos de calcinación, de oxidación, de modo tal de poder tener trióxido de molibdeno, que es lo que voy a ocupar maravillosamente en lograr aceros de alta resistencia. Entonces ahí hay distintos destinos, distintos precios, distintos consumos de energía, todo ese tipo de cosas. Pero básicamente hemos seguido esos procesos de reducir tamaño y los distintos procesos son partir entonces seleccionando equipos adecuados para la reducción gruesa. Hablamos entonces de que nosotros hemos aprendido, así lo espero, a seleccionar equipos de chancado ocupando un método súper básico, pero que funciona. También uno puede seleccionar una planta completa prácticamente por simulación matemática de proceso. ¿Ya? Simular el
proceso completo, porque tengo modelos que me dicen, que me hablan de la reducción gruesa de tamaño, de modelos de chancado, modelos de chancadora, modelos de molienda, modelos de transporte. Entonces yo puedo dar a mi futura planta cantidades tales que me digan, entonces, mire, esto es lo que usted necesita, aquí debería poner este equipo. Pero obviamente esos modelos tienen que ser sintonizados por un experto que quiera saber a dónde va, porque obviamente el modelo y la simulación no va a llegar a ningún buen puerto si ustedes no saben qué es lo que quieren tener. Entonces, para lograr tener esas simulaciones matemáticas que representen a una potencial planta futura, ustedes deben de conocer exactamente qué es lo que desean hacer. Y la otra forma de poder llegar a ello es la que hemos seguido nosotros. Son 3 pasos elementales, todas con sentido común. El primero de esos dice, oiga, ¿usted lo va a echar en un equipo que se llama un chancador? Sí, señor. Ya, el chancador tiene que tener entonces la boca o el tamaño de admisión que usted está dispuesto a alimentarlo. Obvio. Después de eso, satisfecho ese paso 1, tengo que buscar cómo satisfacer un paso 2, y el paso 2 quiere decir, ya, ¿y qué capacidad está buscando usted en su chancador? Porque chancadores más grandes tienen más capacidad, chancadores más chicos, obviamente, menor capacidad. Entonces, usted va a buscar dentro de una tabla de doble entrada el tamaño del modelo y el tamaño de la abertura de descarga que tiene ese modelo del chancador. Lógico. Entonces, de esa manera voy a tener un modelo de chancador secundario, también primario, secundario y terciario. Voy a tener entonces un modelo y tamaño al cual voy a tener asociada una abertura de descarga. Abertura de descarga por donde sale el material que yo eché por la entrada, por la alimentación. Entonces, si esa abertura es más chica, obviamente el material que va a salir como producto va a ser menor o más chico, pero también por el hecho de estar más tiempo adentro del chancador, para lograr salir, va a tener menos capacidad. Entonces voy a tener que andar buscando por ahí, dentro de esa tabla de doble entrada, alguien que me dé capacidad para una cierta abertura. Porque el tercer paso es que si usted tenía muy abierta la descarga, obviamente, y dependiendo del material, por supuesto, de la dureza del material, obviamente descargas más abiertas me van a entregar más capacidad, más producto, pero a su vez más grande. Entonces, ese plan de entregar un tamaño adecuado en las etapas primaria y secundaria podría no ser importante o no tan importante, porque solamente en la etapa final de reducción gruesa de tamaño, llámese chancado terciario o algunas veces incluso chancado secundario, cuando estoy hablando de, por ejemplo, lixiviación, no es necesario que lo lleve a un tamaño así de terriblemente fino. Entonces, en ese plan de buscar el tamaño adecuado, voy a tener que recurrir ya sea a modelos o ocupar modelos industriales que están dados por un benchmarking que hacen los vendedores de estos equipos a la forma de tablas o curvas de producto más probable. ¿Ya? Ustedes, con la gentileza de Felipe y de Connie, pudieron ver eso, pudieron revisarlo, lo conocen en este rato, y de esa manera entonces nosotros vamos avanzando y comprando, o mejor dicho, seleccionando equipos para su cotización, ¿ya? Que es la parte número 1 de un proyecto, saber cuánto me va a costar esa planta. Los costos son básicamente 2 áreas importantes. Uno, los costos de capital, que son básicamente un 80% de grandes equipos, un 20% en equipo menor pero conectivo,
que también es importante. Y después la otra parte están los costos operacionales, que como les he contado, esos pueden ser así de grandes, principalmente en los temas de energía, también en los consumos de acero de desgaste, posteriormente en los consumos de agua y acero a la forma de medios de molienda, bolas o barras. Todo ese tipo de costos están asociados entonces a la futura planta que ustedes están en este momento pensando en hacer o seleccionando los equipos. En algún momento yo también les había contado que hay una perturbación, un pequeño detalle que está básicamente dado y generosamente impulsado por la tronadura. ¿Ya? Una tronadura bien hecha vale mucha plata. Por favor, preocúpense ustedes de ese tema. ¿Ya? Si ustedes son mineros y que están en el lado de extracción, de explotación, preocúpense mucho de ese tema, porque van a tener que pelear contra una muralla importante que va a decir, no sé qué me está apareciendo un reclamo aquí, van a chocar con una muralla importante que va a decir, oye, tienen que bajar los costos. Pero ¿cuáles son mis costos? Bueno, el costo más grande que tiene la mina aquí son los explosivos, compadre, y el transporte, y la benzina, y la energía para mover cuestiones de un lado para otro. Entonces, tenemos que bajar los costos y la tronadura podría ser una de las áreas. Mal resumen, porque la tronadura, si bien les va a subir levemente, ¿ya? Busquen información. Los costos de una mejor tronadura impactan levemente en los costos totales de la mina, pero el beneficio que ella entrega es altísimo, porque permite tener una mayor capacidad de tratamiento en la planta, un material mejor tronado, se trata mayor cantidad de material, permite ahorro importante de energía eléctrica, permite ahorro en lo que es transporte por camiones, porque un material que esté abiertamente con la granulometría adecuada cabe más adentro de un molino, de un camión, que tener dos rocas grandes que no hay como cargarlo, que desestabilizan el camión, así que son puros beneficios los que están asociados también a bajas en los consumos y mejoramiento en las entradas y o beneficios. Entonces, ¿cuál es la gracia que tiene el material que llegó a la planta? En una tronadura que va a llegar entonces abiertamente consumiendo menor quiere decir eso, energía en reducirse de tamaño. Y también entonces va a llegar fácilmente a fracturarse en un cierto tamaño que va a ser generalmente dado por la densidad de carga que tengan ustedes dentro de la zona de la tronadura. Entonces, el material que va a pasar, entrar al chancado primario, o pasar del primario al secundario, o del secundario al terciario, tras una buena tronadura va a tener mayor cantidad de tamaño menor. ¿Qué es lo que es un tamaño menor? Un tamaño menor en una serie de traspasos de reducción es el tamaño de la abertura del equipo reductor. Por lo tanto, si la abertura de descarga de un chancador primario es de 5 pulgadas, una roquita que tenga 4 pulgadas, que son 10 centímetros, son de este porte, yo le voy a decir, mira, este viejo es un fino. Oye, aquí me estaba diciendo que se me iba a acabar la reunión en 10 minutos más. Sí, profe, qué raro. Ya, ahí vamos a ver qué pasa. Si no, nos volvemos a conectar. Entonces, ¿en qué estaba yo? En que una partícula de 4 o 5 pulgadas iba a decir, mira, ese es un fino. ¿Por qué? Porque la abertura de descarga de ese chancador
tiene una abertura de 5 o de 6 pulgadas. Entonces, esa palabra fino se refiere exclusivamente cuando el material que entra como alimentación a un equipo de reducción tiene el tamaño de salida del producto. Entonces, dentro de ese plan, yo no tendría, si estoy haciendo un chancado secundario, y el chancador secundario que estoy optando va a tener una abertura de descarga de, por ejemplo, 3 pulgadas, entonces sería mala idea de que yo lo alimentara con el producto del primario, con un producto que tiene 2 pulgadas. ¿Por qué? Porque 2 pulgadas es abiertamente menor que la abertura del chancador secundario. Si es que elegí que fuera de 3 pulgadas su abertura de salida. Entonces, ¿cómo selecciono yo ese plan? ¿Cómo llevo a ese chancador secundario, terciario o en primario incluso? ¿Cómo evito que lleguen tamaños más grandes que la salida? Es a través del arneado, de la clasificación de tamaño en seco. También existe clasificación de tamaño en húmedo, que es la salida de los molinos, por ejemplo, o condiciones de ese tipo. Pero dentro de nuestro plan de chancado, básicamente 90 de 100 van a ser aplicaciones de material seco, o con una humedad del rango de 3% o 4%, con mucho, digamos, en tiempo minas de rajo, en que haya nevado, cosas por el estilo. Pero de modo general, siempre voy a considerar que ese material es del tipo seco. ¿Quién hace esa clasificación? Entonces, los arneros. Y de los arneros es lo que yo pretendo entonces ahora contarles y mostrarles de que afortunadamente su importancia ha sido tan importante, ha sido reconocida, de modo que existen entonces modelos destinados a seleccionar equipos industriales. Y de eso entonces quiero contarles ahora. Chuki. Entonces, he enviado a ustedes, a sus correos LOA, el capítulo del libraco, que afortunadamente incluso lo tenemos está en español. El capítulo 9 habla de cribado o tamizado en lo que es separación de tamaño. Así que quiero que lean ese cuento. Esto, por ejemplo, que está aquí, son barras puestas a la salida de un alimentador. Entonces, esto de alguna manera está funcionando como un grizzly, porque está permitiendo pasar, ese chorro de material que está cayendo ahí, está permitiendo pasar el material fino, pero está reteniendo este material. ¿Y por qué este material está siendo retenido? Porque probablemente el F80 de alimentación que tiene el chancador aguas abajo es menor que este tamaño. Entonces esta roca va a quedar atorada en la boca del chancador. Si esa roca queda atorada, voy a tener que ocupar un picarroca, voy a tener que parar la llegada de camiones o la abertura del alimentador o hacer todo tipo de cosas que se llama inestabilidad operacional, y eso puede ser así de caro. Por lo tanto, yo no debería de tener procesos con grandes detenciones. En este libraco aparecen así palabras célebres que le colocan la ley de algo. Entonces, por ejemplo, aquí la ley de Clopton dice, comillas, para toda cosa que parezca no ser digna de crédito, siempre habrá algún idiota que la crea. No, el idiota lo posee. Entonces, aquí hablan de tamizado, de la serie de tamices, de la máquina tamizadora, pero acato
están los temas de tipo de tamizado que hay. Entonces, parrillas, parrillas rotatorias. Está fácil de leer, por favor. Leerla. Aquí está la clasificación general, entonces, que hay cribas o arneros que pueden ser separados en dos tipos, dinámicas o estáticas. Las estáticas quiere decir un arnero, una parrilla que está básicamente fija, probablemente con alguna pendiente para que corra el material una vez que cae arriba. Poco que contar de ella, pero ahí vienen un monito al respecto. Pero las dinámicas son las que más hemos usado y las vamos a tener entonces con movimientos relativos entre la partícula y la malla, que pueden ser circulares, que pueden ser horizontales o que pueden ser verticales. ¿Cómo logro yo esa cuestión, ese movimiento? Circulares, porque coloco una excéntrica que está haciendo este movimiento. ¿Ya? Una excéntrica que tenga un movimiento circular hace que la partícula arriba vaya haciendo lo mismo, vaya saltando e intentando caer entonces en un hoyito donde ya quepa, y después menor, y después, y si al final recorrió todo su camino y era siempre mayor, va a decir, ok, ya, bien, soy mayor que todos los hoyitos de acá, y ese es mi tamaño. O pueden ser del tipo horizontales, en que el arnero se mueve solamente de esta manera, ¿ya? Hay puesta una excéntrica, pero lejos del arnero, entonces no está transmitiendo un movimiento oscilante, sino que es es como un movimiento de un chancador del tipo Blake. Se está moviendo solamente en un sentido y no en una forma de una sube, baja, retira, atrás, arriba, sube, baja. Profe, disculpe. Sí. A mí por lo menos me aparece. La verdad que esto dice 1 minuto 47. Sí, profe. No sé si mejor nos cancelamos al tiro y después nos volvemos a meter. En su computadora, acuérdense que está en el LOA, así que hay que ir ahí. Que son no un plano, no un arnero, sino que un rodillo lleno de hoyitos, o lleno de cuadraditos, digamos, de modo tal, ¿ya? De modo tal que este rodillo, que se llaman trommel, a decir verdad, ya cambian de nombre, no se llaman arneros, se llaman trommel, pero el objetivo de él entonces es que el material entra, va dando vuelta por este rodillo lleno de hoyitos y va colándose todo el material conforme va avanzando por el trommel, por el cuestión con hoyitos. Así que por favor, leerlo. La superficie, todo eso es verdadero. Aquí, por ejemplo, hay un alimentador arriba y este alimentador de alguna manera tira su carga sobre un grizzly. El grizzly es simplemente una parrilla de rieles que van reteniendo el material más grueso o dejando pasar el material más fino. Y obviamente